Bendiciones para todos abundantemente en Cristo Jesús. Bueno, quiero aprovechar este espacio de este momento para hablar acerca de un tema que me parece muy importante, del cual me han preguntado en algunas ocasiones: ¿cómo transmitimos la enseñanza? ¿Cómo pasamos la enseñanza a nuestros hijos? Los más jóvenes en ocasiones no tienden a sentirse bien en las reuniones, porque el espacio generalmente es de 2 horas o 3 horas de reunión, y los jóvenes se dispersan fácilmente entre los cánticos, las oraciones y la enseñanza, y a veces no están con toda la atención en el momento mismo también de dar la palabra. Así que, ¿cómo hacemos este proceso? Quiero recordar hoy que ya desde la historia de Israel, o sea, desde el antiguo pacto, en la historia de Israel, cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera la ley, le explicó cómo era el proceso para transmitir las 613 ordenanzas de la ley de Dios con los 10 mandamientos principales que se encuentran también en la ley. Él le dio la metodología para transmitir ese conocimiento a los hijos de una forma práctica. Hoy en día, el culto como tal, pues no siempre es agradable para los más jóvenes, por lo mismo, porque ellos se dispersan rápidamente, se dispersan fácilmente. No es como un adulto que tiene la capacidad de estar media hora, 40 minutos atento, y aún así los adultos a veces se dispersan también. Así que el consejo que da allí el Señor a través de Moisés cuando escribe la ley es que las escrituras de la ley o de las 613 ordenanzas, algunos de esos textos deberían estar escritos en lugares visibles para que los pudieran ver durante el día. Así pues se les ordena que los pinten o escriban algunos de estos mandamientos en las ventanas, en los marcos de las puertas, en las columnas de la casa. Y también se enseña allí que no solamente es lo que entra por los ojos al leer el texto sagrado, de verlo continuamente, el subconsciente lo va leyendo y lo interioriza, sino también el otro método es el método oral. Entonces Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que cuando se levante en la mañana y vaya con sus hijos caminando, les cuenten las historias y les hablen acerca de la ley de Dios. ¿Cuándo? Al salir en la mañana, al regresar en la tarde. De esa manera ellos podían tener acceso a la ley leyéndola, pero también escuchándola. ¿Qué hacer hoy en día cuando la actualidad permite que los jóvenes se distraigan y los adultos también en tantas cosas, entre ellas estos mismos medios que tenemos ahora de la comunicación a través del internet y todas las aplicaciones sociales que restan y toman tanto tiempo de cada uno de nosotros? ¿Cómo sacar un tiempo de calidad para poder hablar acerca de estos temas espirituales que son tan importantes? Porque el sistema continuamente nos está evangelizando. El sistema continuamente está compartiendo sus propias creencias, sus propias enseñanzas, y lo están haciendo a través de las redes, y lo hacen a veces de forma muy agradable. Entonces, allí están los jóvenes, están nuestras propias mentes recibiendo información constantemente. ¿Cómo nosotros les vamos a transmitir a ellos también el conocimiento? Así que la invitación es para que usted, como padre responsable de sus hijos, así como lo dice el Salmo 127, los hijos que Dios nos da son como unas lanzas agudas, como unas flechas agudas
que nosotros tenemos en nuestra aljaba o que tenemos como resguardo. Y somos nosotros los padres los que tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Nuestros hijos no son enseñados en el conocimiento de Dios en la escuela, y tampoco es responsabilidad en los lugares donde existe de los profesores de la escuela dominical. Nuestros hijos van a conocer a Dios en el hogar, y es responsabilidad de los padres o de los mentores o de los abuelos o de la persona que está criando a los niños transmitir mediante la enseñanza, no solamente mediante la predicación o hablar y hablar y hablar, sino mediante el modelamiento. Los niños y los jóvenes aprenden por el modelamiento. Lo que ellos ven que nosotros hacemos, lo que ellos ven, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo somos en público, cómo somos en secreto, cómo somos en casa, es la forma en que ellos van viendo el evangelio práctico y van a aprender no de lo que les decimos, sino que realmente van a aprender es de lo que ven en nosotros. Nosotros, nuestra responsabilidad es leer el libro sagrado, leer las Sagradas Escrituras, leer el Nuevo Testamento, leer la Biblia, aprender las historias de la Biblia. Esas historias las aprendemos directamente leyendo y también a través de la enseñanza que recibimos de nuestros pastores, de nuestros maestros, recibimos la información. Y luego nosotros, de una forma práctica, didáctica, en la charla diaria que se tiene con los hijos, en el diálogo con ellos, al caminar, al ir en el vehículo con ellos, al sentarse a la mesa, al acostarse, en algún momento durante el día, en un momento de esparcimiento, una vez o 2 veces por semana, nosotros les transmitimos a ellos algún punto de la Escritura, una historia y una moraleja, una historia y una enseñanza. Les comentamos de algún texto que esté relacionado con alguna de las cosas que diariamente ellos hacen, si hace sol, si hace lluvia, si expresan que están cansados, si expresan que están alegres, si expresan que tienen una necesidad. Usamos cualquiera de esas expresiones y palabras y tomamos el texto bíblico y les compartimos. No una prédica de media hora o 50 minutos, sino que les hablamos en un diálogo, les compartimos lo que Dios dice. Por ejemplo, están cansados, entonces les podemos decir, mira, que hay 2 ejemplos o varios en la Biblia que habla de cuando una persona está cansada, pero cómo Dios puede darle un aumento de sus fuerzas. Y les podemos, por ejemplo, contar la historia de Isaías 40, donde habla de que así como el búfalo en un momento se detiene cansado, en un momento nuevamente retoma fuerzas y vuelve y emprende su estampida. Así dice Dios que también los que confían en Él pueden, aunque estén cansados, tener nuevas fuerzas. Entonces es una forma de irles transmitiendo la enseñanza, de irles transmitiendo el mensaje. No se trata tanto de decirle a los hijos, busque a Dios, vaya, ore, ya leyó, vamos para la iglesia, sino más bien de que ellos vean en nosotros el Evangelio y que nosotros aprovechemos pequeños espacios, pequeños momentos, cuando comemos, cuando dialogamos, en situaciones específicas, y les compartamos versículos, frases o ejemplos o historias, y se las compartamos en el lenguaje que ellos usan normalmente, en la forma en que hablamos. Les hagamos una pregunta, les preguntemos qué creen ellos que dice el texto, qué harían ellos, qué creen ellos que haría Jesús. Bueno, es la forma de aplicar el método del cual se habla en Deuteronomio. Hablarás de ellas yendo por el camino, al acostarte y al levantarte, las escribirás en los postes de tu casa, en los marcos de las puertas, en los marcos de las ventanas. La palabra, como todo en este sistema, entra por los sentidos. El sentido de la vista, cuando la vemos, la leemos, y aunque no la estemos mirando directamente, el subconsciente capta lo que está escrito
y lo guarda en el subconsciente, o sea, no hay que leerlo directamente, sino que el subconsciente lo guarda y sabe que está escrito. Entra también por el oído, aprendemos la palabra por lo que estamos viendo con las personas que estamos compartiendo. Así que ahí les dejo estos minutos de reflexión para responder un poco a esa pregunta de cómo le comparto a mi hijo que no quiere ir a la iglesia, cómo le comparto a mi hijo que no le gusta nada esto de lo espiritual, cómo le comparto a mi hijo que no se queda quieto, que él prefiere el domingo quedarse en casa o en semana dice que está cansado, que está estudiando. ¿Cómo le comparto? Así como hablamos de cualquier otro tema. ¿Cómo le comparto? Hablando. Lea usted el texto, relaciónese usted con el texto, piense usted el texto y cuando tenga la oportunidad dígale, mira que hay una historia en la Biblia, mira que hay un versículo que dice, mira que esto significa de esta manera, mira que hay un proverbio. Por ejemplo, si la persona tiende mucho al enojo, entonces se le puede decir, por ejemplo, ese texto que dice, mira que la blanda respuesta quita la ira y la respuesta áspera hace subir el enojo. Y se le explica un poquito rápidamente sobre los beneficios de ser una persona que busca la paz y sobre las consecuencias de ser una persona que no se domina a sí mismo o que enciende la llama en vez de apaciguarla. Mi nombre es John Jairo Soto, pastor por la gracia de Dios del Ministerio Vínculo Perfecto. Para todos ustedes, mis amigos, mis hermanos y quienes nos siguen en las redes, gracia y paz. Muchas bendiciones.